Hola a todos y todas, disculpen la demora, tuvimos problemas técnicos. En esta ocasión les voy a hablar brevemente, voy a hacer un paseo porque sé que muchos de ustedes van a participar de los eventos del miércoles, del jueves y del viernes, y nadie les ha explicado qué ha hecho Chile en materia de IA y gobernanza de datos, entonces quería que se fueran de aquí al menos con ese mínimo de conocimiento para que pudieran participar de manera significativa el resto de la semana. Así que, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Diego. En el mismo sentido, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el camino que ha recorrido las políticas públicas en inteligencia artificial y la gobernanza de datos en el país? Perfecto. Mira, yo pienso que yo identifico un momento clave y es cuando se crea en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el año 2018, justo el año también en el que a nivel constitucional se aprueba en Chile la protección de datos personales. El Ministerio, una vez creado, tenía la tarea de redactar la Política Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación del país, la primera de su tipo, y durante el camino, como sabemos, la OSD lanzó sus primeras recomendaciones, o sea, los primeros principios de IA, y eso obviamente hizo que el Ministerio se diera cuenta del impacto que podía tener la IA en el país, y le preguntaron al expresidente Sebastián Piñera, mire, ¿le parece si redactamos una política nacional de IA? Y el presidente dijo que sí. Luego, como ustedes saben, Chile pasó por un momento súper álgido en su historia con el estallido social del año 2019, que llevó a un proceso constitucional fallido, pero yo lo quería destacar porque siento que en materia de ciencia y tecnología Chile ha destacado por ser un país que sigue una línea que va más allá de los gobiernos y lo que pase a nivel país, es una política de Estado, como vamos a ver a continuación, puesto que justamente el año 2022 empieza el gobierno del presidente Gabriel Boric. Rodrigo, por favor. Entonces, cumpliendo el objetivo, el año 2021 se publica la primera política nacional de IA con su respectivo plan de acción al año 2031. Entre las primeras medidas que se adoptaron fue, obviamente, la fundación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es uno también de nuestros aliados de la IGF. Al mismo tiempo, ese mismo año también, como sabemos, la Unión Europea la Comisión Europea publicó la propuesta de borrador para el reglamento de IA y eso igual, obviamente, influyó bastante en cómo el gobierno pensaba que se podía, en el fondo, afrontar los desafíos de la IA en el país. Y también, obviamente, sabemos que salieron las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética para la IA. Todo eso ha ido sumando. Y finalmente, a finales del año 2021 se hicieron las elecciones presidenciales en las que ganó el presidente actual, Gabriel Boric. Ahora sí. Y bueno, como ustedes saben, siempre es difícil hacer un cambio de mando, por eso yo el año 2022 decidí dejarlo como el año de la ciberseguridad en Chile. Justo el último día en el que Sebastián Piñera tenía que dejar el cargo, presentó el proyecto de ley Marco de Ciberseguridad, el 15 de marzo del año 2022, y dejó la batuta al gobierno del presidente Gabriel Boric para que continuara con la tarea de regular esta materia. Ahora el proyecto de ley fue aprobado, es la primera ley Marco de Ciberseguridad que crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad a nivel regional y considero entonces que se crea una especie de tercera vía para regular esta materia si lo comparamos con los esfuerzos regulatorios que están pasando en Estados Unidos con CIRCIA y la Unión Europea con la NIS2, que hace poco empezó a entrar en vigencia. Al mismo tiempo sabemos también que Chile es muy influenciable en general, por eso hice dos líneas de tiempo, obviamente, una arriba con lo que ha hecho Chile y abajo lo que ha pasado como a nivel internacional, otros hitos irrelevantes que considere. Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, si no me equivoco, ¿no?, lanzó la Blueprint for an AI Bill of Rights, que también fue súper importante para Chile, y más que nada también para el nuevo Ministerio de Ciencias que se estaba formando ahora con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y también se publicó el primer repositorio de algoritmos públicos que está haciendo la Universidad Adolfo Ibáñez acá en el país, con el apoyo del BID, que es en el fondo un repositorio que ordena cada uno de los sistemas de IA que están siendo utilizados por el Estado para que la ciudadanía conozca cómo
el Estado utiliza la IA para tomar decisiones o para tratar datos personales. Asimismo, también me gustaría destacar por último que el proyecto de ley de datos personales, que está inspirado en el GDPR, avanzó en esta etapa a su segundo trámite constitucional al Senado y... Siguiente. Y luego el año 2023, un diputado de nuestra República, el diputado Tomás Lagomarsino, independiente, tomó la batuta por todo lo que había pasado los años anteriores y decidió presentar el primer proyecto de ley sobre IA en el país. Chile se caracteriza por presentar, en este tema de tecnología, se caracteriza por presentar pocos proyectos de ley, no como en otros países que sabemos que se presentan 10 o cientos de proyectos de ley. Aquí eso no ocurre, menos mal. Pero el problema que tiene el proyecto de ley es que el diputado Tomás Lagomarsino se inspiró en la versión del año 2021 del Reglamento de la Unión Europea. Y justo el año 2023, como sabemos, el Parlamento Europeo en junio tomó un nuevo texto y luego en diciembre un nuevo texto entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Entonces el proyecto del diputado quedó, digámoslo, desactualizado. Y además fue súper criticado en su momento, puesto que en el fondo creaba una Comisión Nacional de IA en el país que iba a ser la encargada de registrar a cada uno de los desarrollos, usos, implementaciones de sistemas de IA en el país antes de poder ser usados o implementados en el país. Obviamente eso fue criticado porque iba a implicar 6 meses o más tiempo para poder implementar un sistema así y era imposible con todos los desarrollos que se están haciendo a nivel global y a nivel local. Además, en este momento también asume la ministra Aysén Echeverri, la actual ministra de Ciencia en el país, y Chile toma la batuta a nivel regional y se realiza la primera cumbre ministerial y de altas autoridades sobre la ética de la IA, organizada por la UNESCO. De manera paralela también Chile está trabajando en actualizar la política nacional de IA del año 2021 con, en el fondo, el mecanismo RAM de la UNESCO, y creo que fue uno de los primeros países que lo hizo a nivel regional. Siguiente, por favor. Y este año, en general, ha estado marcado mucho por IA a nivel gubernamental, data centers y datos personales. En primer lugar, el gobierno, dándose cuenta de todas las críticas que recibió el proyecto de ley del diputado, decidió tomar en cuenta las opiniones de la industria, de la academia y del sector técnico que estuvieron en el Congreso Nacional criticando el proyecto muchísimo. Y dijo, bueno, presentemos un proyecto de ley que tome en cuenta todo este background, todos estos antecedentes y que se adapte mejor a la realidad chilena. Y por ello, desde más o menos noviembre del año pasado hasta marzo de este año, el gobierno preparó una redacción que fue finalmente anunciada junto con la nueva Política Nacional de IA en mayo de este año. Y este proyecto sí fue bastante aplaudido por la industria y por la academia porque en el fondo ya no había un control previo de la IA, sino que todo era ex post, y además el gobierno proponía que la autoridad de control de este nuevo marco regulatorio fuera la futura Agencia Nacional de Datos Personales. Y eso en general generó bastante consenso en el Congreso Nacional y entre los distintos stakeholders acá en Chile. Luego, al mismo tiempo, también en mayo, el gobierno se dio cuenta de que, bueno, si no me equivoco, fue en el Congreso de Invest Chile, que es como un congreso en el que se reúne la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera en Chile, dio cuenta de que venían 28 nuevos proyectos de data centers y existió el peligro de que ya existían 22 data centers acá en Santiago de Chile, tiene una alta concentración de data centers, y que llegasen 30 más era un poco desalentador para los territorios en los que se colocan este tipo de infraestructura, en el fondo, por su alto consumo energético, problemas con el uso de agua, y el gobierno, dándose cuenta de estas dificultades, decidió como, ya, ok, sabemos o queremos que Chile se convierta en un hub digital, pero necesitamos que estas empresas, cuando se instalen en el país, tengan un orden y no se instalen donde quieran, porque pudieran afectar a los territorios en los que se ubican, afectar a vecinos, comunidades indígenas. Y la idea es que hubiera un poco de, en el fondo, contexto. Les voy a hablar más adelante de eso. Y este año también se realizó, hace poco, ustedes saben, la segunda cumbre en la que Chile pasó la batuta del liderazgo regional de ese evento a Uruguay. En ese mismo sentido, Diego, me gustaría hacerte una pregunta. En materia regulatoria acerca de inteligencia artificial, ¿cuál es el estado actual de Chile? Y además de ello, ¿cuáles han sido las prioridades legislativas
y regulatorias al respecto. Como les comentaba, ahora quiero entrar un poco más en detalle en el proyecto de ley porque yo creo que van a hablar mucho de ello en los siguientes eventos. Vamos bien. El proyecto de ley del Gobierno encuentro que es muy interesante porque toma un enfoque basado en riesgos parecido al de la Unión Europea, no igual, eso sí. Divide los sistemas de IA en sistemas de IA de prohibidos o de riesgo inaceptable, sistemas de IA de alto riesgo y sistemas de IA de riesgo limitado. Luego establece medidas para apoyar la innovación y el emprendimiento acá en Chile, entre ellas sandboxes regulatorios que van a tener que ser organizados por las autoridades sectoriales en el país y además, en el fondo, ventajas para las MIPYMES para que puedan usar estas herramientas para desarrollar IA desde la localidad. Y luego el Gobierno propone la creación de un Consejo Asesor Técnico sobre IA, que en el fondo va a ser el encargado de llevar todo al piso y a la práctica, va a ser el encargado de redactar el reglamento de la ley y establecer claramente cuáles van a ser las obligaciones de los distintos stakeholders, los implementadores, desarrolladores, etcétera, con las que van a poder cumplir con la ley. Y una de las cosas que ha sido de las más delicadas en el país, porque yo sé que esto ha sido también un tema muy importante en Brasil, el Gobierno propone una excepción a los derechos de autor para facilitar la minería de texto y datos y el desarrollo de la IA en nuestro país. Esta excepción originalmente era muy abierta, tal como lo recomendaban, por ejemplo, asociaciones de la sociedad civil a nivel latinoamericano. Con todo, eso generó mucho resquemor, obviamente, en la industria creativa, que vieron, en el fondo, se vieron preocupados por el impacto que podía tener este tipo de excepción en sus creaciones, obras, etcétera, películas. Y obviamente eso lo hicieron notar muchísimo durante la discusión legislativa estos últimos meses. Y por eso es que ahora, justo hoy, se termina el periodo para que los diputados y diputadas puedan presentar propuestas de enmiendas al proyecto de ley. Y hasta el momento se han publicado varias y podemos ver cómo ha cambiado un poco el enfoque del Gobierno en esta materia. En primer lugar, tenemos que agrega en el fondo de la regulación a los sistemas de IA de uso general, que son los que normalmente conocemos como ChatGPT, etcétera. También el Gobierno decidió de manera en conjunto con el Ministerio de la Cultura y las Artes, que son los encargados de hablar con el sector creativo, de limitar un poco la excepción a los derechos de autor para la minería de texto y datos, solamente para investigación non-profit, con el objetivo de crear datasets que puedan ser usados después por la industria para entrenar sistemas de IA, pero sabiendo cuál es la información que se utiliza para crearlos. Y en cambio los diputados y diputadas sí fueron más permeados por el lobby de la industria creativa, en este caso varias indicaciones para eliminar la excepción a los derechos para la minería de texto y datos, transparencia de contenido para saber con qué creaciones se están entrenando los sistemas de IA, watermarking para saber si un contenido es creado o no con IA, y también indicaciones o enmiendas, propuestas de enmiendas para penalizar el uso de IA en caso de que sea utilizada para defraudar a las personas. Y el Gobierno finalmente espera que el proyecto de ley sea ley el próximo año, a finales de año, puesto que ahí es cuando el presidente Boric también dejaría su mandato. Entonces, como un objetivo de Gobierno que el proyecto de ley avance rápido y lo más probable es que lo haga. Y voy a ir súper rápido al centro de datos de data centers. Chile se ha posicionado siempre como un país con mucha conectividad. Está en el cuarto lugar en velocidad de banda ancha fija, entre los 10 primeros del mundo en porcentaje de conexiones de fibra óptica sobre el total de la ancha, según números de la OCDE. Además, Chile, como saben, está en el primer lugar en el índice latinoamericano de IA, creado por el CENIA, y según las consultoras Colliers y Cushman & Wakefield, Santiago de Chile también está entre los principales mercados emergentes para las instalaciones de data centers en el país, superando incluso a Sao Paulo o países como Colombia, y por debajo, obviamente, en América de Estados Unidos. Y ha sido tan fuerte este crecimiento que en los últimos 10 años ha crecido un 451% la industria, si lo medimos en cuanto a porcentaje de energía utilizada. Y ahora ustedes pueden revisar, si se meten en la página web del Ministerio de Ciencias, hay un banner en el que les permite participar de la consulta pública del Plan Nacional de Data Centers, que tiene 3 objetivos y 7 medidas, y entre ellas, en el fondo, está fomentar la creación de campuses de IA en el país, en zonas como el norte de Chile, en el que hay mucha disponibilidad de energía eólica y solar,
de fuentes renovables. Y en el sur de Chile, en los próximos años, se espera también de que florezca en el fondo la industria del hidrógeno verde, que es algo que también el gobierno está impulsando muchísimo ahora. En ese mismo sentido, me gustaría preguntarte, Diego, ¿qué iniciativas de políticas públicas ya se han adoptado en Chile? Y bueno, obviamente como vieron, todo está todavía en construcción, pero sí me gustaría destacar 3 cosas. El repositorio de que ya les hablé, hace poco estuvo también en consulta pública en la estrategia de gobierno digital al año 2030, y que fue respondida por varias personas en el país, y que agregó preguntas a los ciudadanos sobre qué les parecía que el Estado utilizara la IA para tomar decisiones sobre ellos o para tratar sus datos personales. Lo encontré muy interesante y quizás también el más ahora notorio, los últimos días inclusive, es el SITIA, el Sistema Integrado de Teleprotección con IA, que está siendo impulsado por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y es un sistema en el que muchos expertos han participado y en el fondo realizado consultorías al gobierno para que el sistema sea lo más respetuoso de las garantías fundamentales que protege nuestra constitución política. Yo sé que lo coloqué aquí porque hace poquito el SITIA tuvo un éxito muy grande, y es que por primera vez se utilizó para capturar una banda que se dedicaba a robar vehículos motorizados, gracias a que logró conectar cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas para identificar a esta banda de ladrones de vehículos. Y eso en general. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya servido esta pequeña charla. En el fondo la idea era que pudieran tener más conocimiento de lo que ocurre en Chile y así pudieran participar los días que restan con mayor información. Eso.